llevo años en la plataforma por un nuevo modelo energético, pero no he estado nunca metido de verdad en el tema de la energía. Y cuando se puso de moda, cuando salió a la luz en el ámbito social el tema del autoconsumo, fui testigo de que fuera del ámbito que nosotros nos movemos, que todo estaba muy claro, todos queríamos autoconsumo y sabemos por qué queremos el autoconsumo, en otros ámbitos, ahora ya sí, pero en este tiempo, hace un par de años, había mucha gente que lo criticaba porque si era insolidario, porque si era cosa de ricos, que tenían su chalecito y quería que se lo subvencionásemos. Y, en fin, esa forma de ver el tema, que había mucha gente que yo leía por ahí en los foros que lo tenía, a mí me molestó mucho porque yo creía, no puede ser, no tiene que ser verdad, el autoconsumo tiene que ser posible para todo el mundo, no solo para el que tiene un chalet. Decía, tiene que haber formas de autoconsumo compartido. Luego, efectivamente, ha salido como una de las reivindicaciones de cuando a principios de este año toda la oposición política en el Congreso firmó una declaración de que en cuanto la situación política lo permitiera, iban a eliminar las trabas, querían eliminar las trabas al autoconsumo. Una de las reivindicaciones era efectivamente permitir el autoconsumo compartido que el actual Real Decreto expresamente prohíbe. En fin, yo quería ver un poco cómo se podían hacer estas cosas y al final esto es un poco el resumen, a ver si lo cuento rápido. Hay una primera parte que es qué sería el autoconsumo compartido en el marco de las distintas formas de generación eléctrica ciudadana. Es decir, aquí ciudadana quiere decir, estamos quitando los grandes proyectos de las macro huertas solares con grandes inversores, que es lo que nos quieren meter ahora probablemente, y estamos hablando de participación ciudadana, que creo que es el foro en el que estamos interesados aquí. Entonces aquí pinto un par de ejes, un eje para distinguir si hay algún vínculo entre la generación y consumo. A la izquierda es cuando no hay ningún vínculo, a la derecha es cuando sí hay, sería probablemente el autoconsumo, y a la izquierda, allá de vertical, un eje si hablamos de proyectos de instalaciones individuales o compartidas, que es un poco el objetivo aquí. Pues, ¿qué vemos? Pues lo más clásico es una instalación particular, un huerto solar, de los que ha habido muchos, ha habido decenas de miles, pero no deja de ser un potencial más o menos pequeño, pensando en la ciudadanía en su conjunto. No todo el mundo se puede montar una empresa para montar un huerto solar. Digamos que es el punto de partida que hubo. Luego surge el autoconsumo, el típico, una instalación individual, ya sea en casa de una casa particular o en una nave industrial. Y eso tenía un mercado mayor, o sea, un potencial ciudadano mayor. Más gente puede participar si se monta como se ha montado en otros países, con una serie de facilidades para que realmente se haga realidad ese tipo de instalaciones, mejor que un huerto como se pinta a la izquierda. La diferencia fundamental, a la izquierda uno monta un huerto para tener una rentabilidad económica en función de unas ayudas mayores o menores, y a la derecha está uno pensando más en el ahorro que no en un rendimiento inversor. Todo es dinero, pero al fin y al cabo es una forma distinta de verlo. La de la derecha sería más parecido a lo que estamos hablando aquí, ¿no? Una economía más pensada menos economicista, digamos. Si hablamos ya de lo colectivo, pues hay instrumentos de inversión colectiva ciudadana, insisto, no hablamos de grandes fondos de inversión, que también habrá. Y ahí se pintan dos ejemplos, uno a la izquierda, que sería una nave industrial, concretamente de ECO, que tiene, como ha contado antes Cote, esta mañana, muchos, no sé si son cientos o miles de personas que ponen un dinerito y comparten una instalación, en este caso sobre tejado, en unas naves industriales, y eso es una fórmula de inversión colectiva en una instalación eléctrica renovable ciudadana. A la derecha es la planta de Alcolea del Río, que nos ha contado antes Francisco Paco Gómez, son energía de generación kilovatio hora, es otra forma de inversión colectiva en una planta renovable. Y
Esto tiene un potencial inmenso, o sea, realmente cualquiera que tenga un mínimo de unos ahorrillos podría participar aquí y realmente no hay trabas de complicaciones, tiene un potencial inmenso. Y estaríamos hablando, en todo caso, sobre todo en el caso de la izquierda, de una inversión, es decir, no hay vínculo entre producción y consumo. En el caso de la derecha, ahora vamos a ver cómo es distinto. Y por último, el objetivo de esta presentación final es el autoconsumo compartido. No he encontrado ninguna imagen en Internet, no hay autoconsumo compartido, por lo menos yo no lo he encontrado, y es precisamente de lo que quiero contar. Sería necesario que el nuevo marco político, que por fin, a ver si terminamos de definir uno en España, permitiese desarrollar soluciones de autoconsumo con un potencial mejor que el que está definido ahora, incluyendo el autoconsumo compartido. También podría participar gran parte de la población. A diferencia del autoconsumo típico, que solamente a nivel residencial estamos hablando de viviendas unifamiliares, aquí se trata de que cualquiera, aunque viva en pisos, pueda tener una participación en una instalación compartida, colectiva. Entre medias, ahí arriba, vemos que entre que no haya vínculo o sí haya vínculo entre la generación y el consumo, hay un caso intermedio, es un vínculo pero solo contable. Este es un caso muy particular que quiero señalar porque es un poco especial, que es precisamente el caso de abajo de generación kilovatio-hora de Somenergia, en el que nos han contado antes, en el cual estamos hablando de que el usuario que participa en la instalación ve cómo en su factura que le llega cada mes hay un consumo que tiene un coste, pero tiene una producción que esa parte que ha producido él le cuesta más barata porque es un precio de coste algo inferior. Entonces el usuario ve cómo su producción, aunque esté en Alcolea del Río y él viva en Palamós, de Barcelona, ve una relación, él ve cómo su producción está reduciendo su factura de la luz. Pero es contable, es decir, realmente lo que se produce en un sitio no está reduciendo físicamente su consumo en otro sitio. Es, digamos, una fórmula virtual de autoconsumo. Por eso lo he llamado autoconsumo entre interrogantes, no sería auténtico autoconsumo compartido virtual. Esta es una forma de clasificación de todas las formas que he encontrado, y no sé si hay más, que habrá híbridos también, de generación eléctrica ciudadana. Luego, pues aquí voy a ir muy deprisa con las ventajas que tiene cada una de las cosas. Todas son buenas en el sentido de que todas son renovables. Las que tienen alguna fórmula de vinculación del consumo con la generación tienen la virtud de que conciencian al usuario como autoconsumidor, en el sentido de decir, quiero ahorrar porque estoy produciendo, en fin, es una conciencia ciudadana como consumidor. Las dos fórmulas que hay ahí abajo, tanto si son de inversión colectiva, ya sea tipo eco o tipo Viure del Aire, etcétera, o de tipo como lo de el contado de Somenergia, tienen un potencial inmenso, son fórmulas sencillas y flexibles de participación. A cambio, las dos fórmulas de la derecha tienen la gran virtud de que es una vinculación física entre el consumo y la producción, es decir, estamos realmente reduciendo el consumo prácticamente, no como si por un lado producimos y por otro lado gastamos, sino como si realmente redujéramos menos porque está en el mismo sitio la producción y el consumo. Y luego todas las de abajo, al ser colectivas, al ser compartidas, tienen unas grandes ventajas sociales y económicas que precisamente en este foro es quizá donde más se pueden destacar, de tipo económico, porque todo lo que se hace de forma compartida sale más barato que si lo hace uno solo. No cabe duda de que si yo pongo 5.000 euros o 1.000 euros en una instalación de autoconsumo para mí solito en mi casa, voy a poder poner muchos menos vatios que si participo de una instalación colectiva, que es mucho más económicamente rentable. Y sobre todo las ventajas sociales. Mucha gente que no se metería nunca a montarse el lío de ponerse las placas en su casa, en cambio, si ya se lo dan un poquito organizado, una empresa que tiene un proyecto, que tiene
además de económicamente mucho más barato y, en fin, le permite entrar a muchísima más gente que si no, no podría entrar. Y se refuerza, además de las ventajas económicas y medioambientales, etcétera, se refuerza el sentido de comunidad. Y lo que hemos estado oyendo hace un momento, de economía colaborativa, es realmente crear comunidad, crear red en el entorno de donde vive uno. Bueno, luego aquí hay otra serie de cosas. El autoconsumo físico tiene ventajas medioambientales, lo que hemos oído antes de reducir las pérdidas en la red, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Tanto una fórmula como otra, tipo plantas, tipo eco, en tejado, como las plantas tipo Alcolea del Río de generación en kilovatio hora de suma energía, como decíamos, tienen un potencial inmenso, son instrumentos imprescindibles. Lo único que, como no son autoconsumo, pues pasamos un poco de largo, decir que todas las fórmulas son necesarias, pero vamos al autoconsumo, hasta 4 soluciones de autoconsumo compartido que a mí me han salido las cuentas. La solución básica no es auténtico autoconsumo compartido, es en una comunidad que solamente el ascensor, la escalera, la luz de la escalera y tal, se beneficie. ¿Y qué significa? Ahora esto ya es legal, porque el titular de la instalación es la comunidad de vecinos y es una entidad jurídica que no es realmente compartido, porque el beneficiario es las zonas comunes. Pero es muy importante, porque desarrollar esto significaría que la gente entrase en el juego y dar pie a soluciones más ambiciosas, pero bueno, vamos a pasar adelante. Una solución básica, que ya se ve por ahí en algunos sitios, pero que requeriría típicamente que fuera una instalación nueva, sería poner un único contador de cara a la comercializadora común, y que todo el resto fuese como mucha gente tiene el agua. Tiene un contador a la entrada del bloque de vecinos y luego hay una empresa que se dedica a leer los contadores internos, pero que eso ya no es la comercializadora, en Madrid, por ejemplo, Canal de Isabel II, sino que es una entidad interna. Esta fórmula, el problema que tiene es que prácticamente requiere unanimidad entre todos los vecinos y típicamente es para cuando se monta algo desde cero. Una promoción que desde el principio el que compra un piso ya lo ve como algo que existe así. Tiene la gran virtud de que al ver de cara a la comercializadora un único contador, que es el de la izquierda, el contador común, por supuesto bidireccional, podemos tener un término de potencia muchísimo más bajo que los términos de potencia que serían individuales. Ese ahorro en términos de potencia es la ventaja más grande de esta solución. Y la ventaja, el mayor inconveniente es, el mayor inconveniente es el que hemos dicho, que prácticamente, salvo que se puedan articular soluciones un poco difíciles, estamos hablando de que tiene que haber unanimidad. Y hablar de unanimidad en una comunidad de vecinos no parece muy fácil con lo que conocemos. Aquí serían las fórmulas por las cuales se hace el reparto de costes a los vecinos. Se haría a nivel interno, es decir, la propia comunidad de vecinos o una gestora contratada, como se hace con el agua en muchas casas, insisto, ¿no? Un único contador a la entrada del portal y luego contadores individuales, pero que no son ya gestionados por la comercializadora externa, sino autogestionados por una contrata. Y pasamos a la solución flexible. Esta solución flexible es la que permite, llama flexible, porque permite que en una comunidad ya existente se puedan dar de alta aquellos que quieran, los que no quieran no se apuntan, pagan y hay una fórmula de arreglarse. Prácticamente los que sí quieren apuntarse, por ejemplo, hay uno que aquí prosumidor 1, prosumidor 2 y 3, son gente que sí se apunta y los otros son consumidores convencionales que no se apuntan o no se apuntan de momento, el día que quieren se apuntan. Y mediante esta solución que aquí se pinta técnicamente y que se articula como los prosumidores que quieren participar forman una sociedad de cualquier entidad jurídica que la ley permita, normal, y contrata con la comunidad de vecinos unas condiciones de acceso a la azotea, unas condiciones de uso de la azotea por las cuales el consumidor convencional que no participa se ve beneficiado porque va a recibir un dinero de la sociedad de autoconsumo. Esto requiere, además de esa sociedad, requiere un paso más. Requiere
que la distribuidora tiene que leer aquí no solo el contador común que está a la izquierda, sino los contadores individuales. Tiene que conocer la relación de que los prosumidores son propietarios de la instalación, tiene que conocer la producción de la instalación y tiene que hacer la cuenta para que la comercializadora pueda facturar a cada uno según lo que ha consumido y según su parte de la producción. Lo importante es esto, requiere un desarrollo legal que se puede hacer si hay voluntad política y esperamos que la pueda haber si realmente hay un cambio político o por lo menos de alguna manera, y permitiría una solución flexible para que se apuntase quien quisiera y cuando quisiera. La solución distribuida, indirecta, en la cual hay una pequeña diferencia. La voy a ilustrar aquí directamente con un dibujito. Imaginamos que tenemos un colegio, que es una buena superficie para poner unas placas solares encima, a lo mejor que muchas azoteas, y que una serie de vecinos, no de un solo bloque, sino de una comunidad alrededor, en el ámbito de la red de distribución de baja tensión, todo lo que cuelga de un transformador, son los que suscriben. No tiene que ser una comunidad, sino que pueden ser varias comunidades y aquí no hay bloqueos, aquí no tenemos que hablar de que si me bloquea el vecino que no quiere que se monte nada, etcétera, etcétera. Pueden participar más gente, se amplía el ámbito colectivo de participación y, en el fondo, y todo funciona con la misma operativa de antes. Importante, esta es la solución que este mismo verano ha aprobado el gobierno francés, que hay que desarrollar en Francia, en su nueva ley de ordenanza del autoconsumo compartido. Las conclusiones son lo más importante. Básicamente, la ventaja de la generación renovable, y el hecho de que sea compartido, que sea colectivo, al alcance de todos, en fin.